¿Sabías que habla la Biblia sobre el anticristo? La figura del anticristo ha sido un tema central en la escatología cristiana y en las interpretaciones proféticas sobre el fin de los tiempos. A lo largo de la historia, la idea del anticristo ha evolucionado y ha sido objeto de diferentes interpretaciones en la teología y la literatura y la cultura popular. En la Biblia el anticristo es descrito como un enemigo de Cristo que se manifestará en los últimos días para engañar a la humanidad y oponerse a Dios antes del juicio final. El término anticristo proviene del griego antikristos, que significa opuesto a Cristo o en lugar de Cristo. A pesar de su relevancia en la teología cristiana, la palabra anticristo como tal solo aparece en las epístolas de Juan en el Nuevo Testamento, aunque se asocia con otros personajes y descripciones en otros textos bíblicos. Las menciones más claras y directas del anticristo están en las cartas del apóstol Juan. En estos textos, Juan advierte a los creyentes de la presencia de muchos anticristos y afirma que cualquiera que niegue a Cristo es en efecto un anticristo. En 1 de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Estas menciones indican que el anticristo no es necesariamente una única figura, sino una serie de personas o doctrinas que niegan a Cristo y actúan en oposición a su enseñanza. El hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses dice: aunque el término anticristo no se usa en esta carta de Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 se describe a una figura que aparece coincidir con la idea del anticristo. Se le llama el hombre de pecado o hijo de perdición, y se dice que aparecerá antes de la segunda venida de Cristo para oponerse a Dios. En 2 de Tesalonicenses del 2 del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta figura es descrita como alguien que buscará engañar a la humanidad, proclamándose a sí mismo como Dios y estableciendo un gobierno que se opondrá directamente a la fe cristiana. En el libro de Apocalipsis, la figura de la bestia es a menudo relacionada con el anticristo. Apocalipsis describe a la bestia como un gobernante maligno que recibirá poder de Satanás y perseguirá a los santos de Dios durante el tiempo del fin. Aquí se describe a una bestia que sale del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, en Apocalipsis 13 del 1 al 8, que recibe poder del dragón, o sea Satanás. La bestia es adorada por muchas personas y hace la guerra contra los santos. Apocalipsis 13, 16 al 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta figura se ha identificado tradicionalmente con el anticristo, que se levantará en los últimos tiempos como un gobernante que promulgará leyes opresivas y exigirá adoración engañando a muchos. Algunas características del anticristo son: engañador. El anticristo es descrito como alguien que engañará a las masas, haciéndolas creer que él es el Salvador o el líder divino, aunque en realidad está en oposición a Dios. Niega a Cristo. Según las cartas de Juan, el anticristo niega que Jesucristo es el Mesías e intenta desviar a los creyentes del verdadero camino. Se presenta como Dios. En 2 de Tesalonicenses se dice que el anticristo se hará pasar por Dios buscando usurpar la autoridad divina. Perseguidor de los santos. En Apocalipsis, la bestia o el anticristo hace la guerra contra los seguidores de Cristo, persiguiendo y matando a los que no le adoran. Gobernante mundial. Muchos intérpretes dicen que el anticristo se manifestará como un líder político global que establecerá un gobierno tiránico sobre la humanidad en los últimos tiempos. A lo largo de los siglos, la idea sobre el anticristo han sido interpretada de diferentes maneras según el contexto histórico, social y religioso. Teoría del anticristo como un individuo futuro. Muchos cristianos creen que el anticristo será un individuo que aparecerá en el futuro, al final de los tiempos, justo antes de la segunda venida de Cristo. Este individuo será un gobernante carismático que engañará al mundo y establecerá un régimen totalitario y exigirá adoración. Anticristo a lo largo de la historia. Basándose en los escritos de Juan, algunos creen que han habido y seguirán existiendo anticristos a lo largo de la historia. Estos anticristos son individuos o sistemas que se oponen a Cristo y pueden ser líderes políticos, dictadores o doctrinas que engañan a la humanidad. Interpretación simbólica. Otras perspectivas es la de ver al anticristo como una representación simbólica de cualquier fuerza o ideología que se opone a Dios, a los valores del Evangelio. En este sentido, el anticristo no sería una figura literal, sino un símbolo del mal en el mundo. El concepto del anticristo ha sido ampliamente explorado en la cultura popular, especialmente en la literatura y el cine. Novelas como El Omen y películas apocalípticas han presentado al anticristo como una figura poderosa, a menudo nacida bajo circunstancias misteriosas, que eventualmente crecerá para dominar el mundo y luchar contra los seguidores de Dios. Esta interpretación ha reforzado la idea de que el anticristo será una persona con poderes sobrenaturales y un carisma maligno que liderará una época de caos y destrucción. En la teología cristiana se cree que aunque el anticristo tendrá poder por un tiempo, su derrota está asegurada por la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19 al 20. Se describe la caída del anticristo, la bestia, y del falso profeta en el lago de fuego, lo que representa su destrucción eterna. Y vi a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para la guerra contra él, montaban el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y el falso profeta, estos dos lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto marca el final del reino del anticristo y la victoria definitiva de Cristo y su reino sobre el mal. En resumen, la historia del anticristo, tanto bíblica como teológicamente, representa la lucha última entre el bien y el mal, donde el anticristo es el adversario principal de Cristo. En los últimos tiempos,
pero cuya derrota está profetizada como parte del plan divino.